Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Es buena, es una EPA, sobre todo teniendo en cuenta el impacto estacional. Es una EPA que, como decía antes, cuando se compara con el primer trimestre del año pasado, pues la caída de ocupación es mucho menos intensa, y cuando se desestacionaliza nos lleva a unos datos, un crecimiento del empleo en términos desestacionalizados del 0,9% en un trimestre, lo que nos indica es que está habiendo una aceleración en la generación de empleo desde prácticamente mediados del año 2015, ¿no? Los motivos, entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca, y por lo tanto no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros y compañeras durante esta campaña electoral y cuando me necesiten. El accidente de Angrois es otro caso en el que los recortes y la corrupción mataron a 81 personas y dejaron más de 140 heridos. Ustedes no nos van a dar a nosotros lecciones sobre el tema de las víctimas, de verdad, ni de accidentes ni de los terroristas con los que ustedes hoy se codean en muchas ocasiones, ¿verdad? Y se llevan a atribuirles y a personas con ellos por el Parlamento Europeo. Señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille desde el escaño, no se le está escuchando absolutamente nada. Desalojen al público que está haciendo esos comentarios porque, como saben, no está permitido. Con ustedes la última obra de Títeres desde abajo, una obra no apta para todos los públicos. Es más, yo diría que es antipedagógica, donde sus personajes cometen actos atroces y violentos, incluso de mal gusto, dirían algunos. Así que quedan ustedes avisados. Sin más, os dejamos con... La bruja y don Cristóbal. Está la bruja en su casa, muy a gusto. Y de pronto suena la puerta. Estamos en un juzgado. Orden en la sala. Pena capital. Hola Fernando, buenos días, soy Praxedes. Como estoy lavando los dientes, que sé que estas cosas te gustan. Hombre, si te pones así, Praxedes, pues no lo sé, tengo que pensarlo. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más. Hoy es viernes, por fin es viernes, día 29 de abril del año 2016. Tenemos muchas cosas de las que hablar hoy en el programa, pero dejadme primero que saludemos a aquellas personas que se incorporan desde diferentes lugares del mundo, nuestros expatriados, nuestros emigrantes, que se conectan a este programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que suponen una suerte de retaguardia internacional, que nos mantienen avisados, con los ojos bien abiertos, bien despiertos, sobre lo que está ocurriendo en diferentes lugares del planeta. Un saludo muy especial para todos aquellos que tuvisteis que dejar un día vuestras raíces, vuestra familia, vuestros amigos, las cervecitas, las tapitas. Yo sé que eso lo echáis de menos, unos más que otros también. Bueno, un saludo muy especial de verdad para todos vosotros, así como para todas aquellas personas que se están incorporando a esta hora en directo: Patricia, Javier Moncón, la tía Faustina, Ubelán, Nuria Rodríguez,
Praxedes, que se está lavando los dientes en este momento. Un poco cochinada esto, que no sé. No, está bien, está muy divertido. Pilar, Ecológicos, Hardy Useful, Libertino Francachela, Virginia Rodríguez, Juan Cruz, Fernanda, Guillem Salazar, Martipática, Mozzarella, Charo Chamizo, Warpix, en fin, tantos y tantos, Mamen Páez, Jaime Abad, Alicia en Marea, Miguel, tantos amigos, Sergio Vinuesa, que se incorporan a esta hora al programa y que componen una suerte de focus group, de CIS particular, de un CIS con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, al descontento ciudadano, y son nuestro cuerpo de analistas de hoy. Bienvenidos. Y este tío que un día hizo el programa en pijama, aquí comenzó haciendo este programa en pijama, ¿os acordáis? Cuando yo era un hombre feliz, cuando bajaba tranquilamente al estudio ahí con mi pijama y con los pelos como escarpias, y hasta que vino la Dulce María. Hola, Mario. Hola. Buenos días. María, que le he dejado, espero que estés acogiendo bien a mis virus, que les desacomodo como merecen. Sí, no, esta noche, vamos, les he dado un cobijo alucinante. De hecho, si escucháis mi voz, me parezco más a Mario que a María. Pero no pasa nada. Ha venido Mario.es hoy con la pobre venía, le he contagiado la carraspera esta de garganta que arrastro. Los primeros días yo los pasé sudando como un pollo, María, así que... Sí, yo estoy en esa fase. Sí, que sepas que la fase va a ser dura las primeras horas y que luego vas a arrastrar así una serie de esputos durante... No pasa nada, es el virus de la cafetería, ya se lo pasaremos a alguien. Bueno, vamos a ver qué tenemos por hoy. ¿Ves? Eso ha sido el karma, porque me he portado mal. Perdón. Un día voy a morir aquí en directo, va a ser un espectáculo. Bueno, digo que tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar hoy con Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Hoy y mañana todos los focos van a estar girados sobre su persona. Sabéis que mañana se celebra el Comité Federal del Partido Socialista y es un comité federal que se augura agitado, se augura tormentoso. El Partido Socialista tiene que decidir si hace o no primarias. Para eso tiene que cambiar el reglamento. Es decir, más que unas primarias, esto es una opinión personal, pero parecen una emboscada. Así que es poco previsible que nadie se presente. Le preguntaremos a Susana Díaz si se presentará a esas primarias. Le preguntaremos también qué le ha pasado al Partido Socialista y también por estas dimisiones, por estas salidas del PSOE. No llegan a ser dimisiones porque no hay cargos muy bien de los que dimitir. Ahora ya se disuelven las Cortes y hay que volver a elaborar las listas. Pero esta salida de Carmen Chacón, de Irene Lozano, en fin, estas últimas 48 horas tan agitadas de la vida del Partido Socialista, pues lo hablaremos con Susana Díaz y agradeciendo de antemano que, sabiendo que todos los focos están colocados, haya accedido a contestar por primera vez en un programa y lo haya hecho en este programa. Hablaremos con ella, pero vamos a hablar también con Alberto San Juan. Alberto San Juan, hoy, sabéis que todos los viernes nos acompaña para hablar de cultura, para abrirnos los ojos ante libros, películas y ante este proyecto tan interesante del Teatro del Barrio, donde hacen representaciones relacionadas con la política, el activismo cultural. Y ayer la montaron gordísima, ayer la montaron gorda. Alberto San Juan reinterpretó de nuevo esa obra de títeres que provocó la reacción de los medios de comunicación airada, una reacción brutal, La Bruja y Don Cristóbal, que provocó incluso que terminasen días en la cárcel los dos que operaban las marionetas de los títeres por llevar un pequeño cartelito que ponía Alcaeta. Bueno, conocéis bien la historia. Hablaremos ahora con Alberto San Juan para que nos explique para qué han hecho esta iniciativa cultural. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Dice Patricia Calvo que le dio mucha alegría con la reinterpretación, con esta reinterpretación a Alberto San Juan. Es un gesto de valentía, porque ayer se da la circunstancia de que el juez Ismael Moreno estaba de guardia igualmente que aquel día en el que ordenó las detenciones
Y además, ahora se lo preguntaremos a Alberto San Juan, pero han elegido ese día precisamente, han elegido representarla ayer, precisamente porque sabían que el juez Ismael Moreno estaba de guardia. A ver si actuaba de la misma manera, ¿no? El caso es que no se produjeron detenciones. Pero, en fin, lo que sí que han hecho es un ejercicio muy interesante porque esa obra de títeres la han colgado íntegramente en Internet, en el portal de Contexto. Y cuando uno la ve, cambia absolutamente la percepción y se da cuenta de la enorme distancia y de por qué se está produciendo esa gran distancia entre los ciudadanos y los medios de comunicación. Y se está produciendo esa distancia por desconfianza. Porque si vemos la obra íntegra, uno se da cuenta de las exageraciones, las difamaciones, lo que hemos vivido en torno a ese caso, en una obra que desde luego ni merecía el foco como sospechábamos los demás, ni desde luego, por supuesto, todo este periplo judicial en el que se han metido. Ahora, ¿creéis que alguien le va a pedir la factura a todos los que han liado esto? ¿Que alguien les va a pasar la factura? Porque supone un enorme recorte de libertades. Bueno, ahora lo vamos a hablar con Alberto San Juan, pero os digo, es que va en portada de algunos periódicos, en páginas interiores de muchos, pero va en portada, por ejemplo, del periódico La Razón. No hay como ponerle un gol al comisario Maruenda, una pelota para que remate para gol. Alberto San Juan representa la obra del Gora Eta, dice en su portada una información con una fotografía de Alberto San Juan leyendo esta introducción, que por cierto, en la misma representación ya se advertía de que no era una obra adecuada para niños. Con ustedes la última obra de Títeres desde abajo, una obra no apta para todos los públicos. Es más, yo diría que es antipedagógica, donde sus personajes cometen actos atroces y violentos, incluso de mal gusto, dirían algunos. Así que quedan ustedes avisados. Sin más, os dejamos con... La bruja y don Cristóbal. Está la bruja en su casa muy a gusto. Y de pronto suena la puerta. Y como los viernes es el día que dedicamos aquí en la cafetera a colocar el foco de la mano precisamente de Alberto San Juan sobre el mundo de la cultura en la cafetera. Play it. Yes, boss. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la... No alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Bueno, y quedamos la semana pasada en que invitaríamos cada viernes a Alberto San Juan aquí a la resistencia de la cafetera para colocar el foco sobre el mundo de la cultura. Alberto San Juan, muy buenos días. ¿Cómo estás? Oye, ayer montasteis toda una provocación artístico-política. Ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hicisteis? Ayer representamos La bruja y don Cristóbal en el Teatro El Barrio, que es la obra de títeres por la que fueron encarcelados Raúl y Alfonso, de la compañía Títeres desde abajo, para poder colgarlo en Internet y que la gente valore por sí misma si esta obra es proetarra, como dice Eduardo Inda, o es inofensiva e incluso oportuna, como digo yo. Y en cualquier caso, si merece cárcel, si merece que te señalen en los medios como persona que ve bien el terrorismo. Entonces, quien quiera verlo, que entre en el portal de CTXT, la revista digital con texto, pero sin vocales, CTXT. Ha sido un ejercicio muy interesante, sí, porque he tenido la oportunidad de ver la obra. Efectivamente, sospechaba que lo que nos habían contado algunos medios de comunicación no era lo que había ocurrido, pero se ve de forma clamorosa viendo ese vídeo en contexto. Pero además sucede con un trasfondo político en este país de recorte de libertades muy importante. Absolutamente. Digamos que ahora mismo el sistema de poder que nos gobierna, hay una amplia contestación social, sobre todo desde el 15 de mayo de 2011. Entonces, estamos en un punto de inflexión histórica, en uno de esos momentos en que se abre la oportunidad de hacer nuestra propia historia. Entonces, digamos que siempre hay fuerzas que no quieren que la sociedad cambie, porque se benefician del actual status quo. Entonces esas fuerzas responden, ¿cómo? Con represión
y con propaganda. Entonces ahora mismo estamos viviendo un recorte de libertades desde el ámbito legislativo, con la llamada ley Mordaza y con la reforma del Código Penal, desde el ámbito judicial, con actuaciones tan arbitrarias y abusivas como la del juez Ismael Moreno con los titiriteros, y desde el ámbito mediático, donde, por ejemplo, en el OK Diario se les llama proetarras, o, por ejemplo, en no me acuerdo qué periódicos, usaban la obra de eso, de enaltecer el terrorismo, lo daban por hecho, e incluso decían cosas que no ocurrían, como que se violaba a una monja, que es falso. Entonces, bueno, vivimos un momento muy peligroso. Está claro que las armas del poder para controlar a la población son el miedo y la ignorancia. Mientras no sepamos y mientras si el miedo nos paralice, la cosa no cambiará. Con lo cual ya sabemos qué tenemos que enfrentar. Me parece a mí hacer un esfuerzo personal enorme por informarse y por ver con tus propios ojos, y segundo, pues el miedo, la mejor manera de vencerlo es enfrentarlo, creo yo. Y yo soy un cagao, a todo esto. Oye, es muy ilustrativo que esté impactando de lleno ese recorte de libertades también contra la cultura. Esto es muy ilustrativo. Y creo que ayer elegisteis el día porque el mismo juez que entonces ordenó las detenciones, Ismael Moreno, estaba de guardia precisamente ayer y pretendíais poner el foco precisamente a través de esto, ¿no? Sí, realmente fue consciente y elegido. Si este juez consideró que lo que hicieron Raúl y Alfonso, títeres desde abajo, constituía un posible delito tan grave como para encarcelarlos, pues bueno, aquí estamos. Si algo que yo como ciudadano considero que es un derecho elemental, que es la libertad de expresión, supone cárcel, pues que me lleven a mí también. Eso es la intención. De todas maneras, ayer había representantes de Amnistía Internacional, abogados, periodistas, que hablaron de este contexto represivo general que tiene una razón clara, y es que hay una contestación social al sistema fuerte. Estamos en un punto de inflexión en que pueden cambiar las cosas y pueden afectar a el control de los recursos y el modelo de producción y distribución de la riqueza. Entonces, evidentemente, hay quienes no quieren que eso cambie. Fue un acto muy edificante en el que participaron personas que se encuentran en esta situación de acoso, que están sufriendo el acoso judicial, mediático. Fue un encuentro bastante global, bastante amplio, donde tuvo lugar además la representación, pero que incluyó muchas otras cosas, y que sucede allí en el Teatro del Barrio. Hay mucha gente que nos decía, bueno, yo no puedo ir al Teatro del Barrio porque escucho el programa desde Canadá. Bueno, pues para eso tenemos a Alberto San Juan aquí cada semana, para hablar un poquito de lo que ocurre allí y trasladárselo al resto de la gente, y el que esté cerca pues sabe que se puede acercar, que hay actividades muy, muy interesantes en el Teatro del Barrio. También voy a hablar de cosas que no suceden en el Teatro del Barrio. Del Teatro del Barrio solo diré que este domingo actúa Luis Pastor con Lourdes Guerra, que será un concierto maravilloso de esta pareja de artistas enormes. Muy amigos de este programa, además, amantes de la cultura, el mundo de José Saramago. Tenemos una relación muy estrecha, los quiero muchísimo, además, siempre muy majos, siempre muy comprometidos. Se hacen querer. Es un gustazo que los tengáis allí también. Oye, y recomiéndanos una película. ¿Has visto alguna película últimamente que sea interesante? He visto una película últimamente que está muy bien, se llama El amor es más fuerte que las bombas, dirigida por un tal Joaquín Trier, que no conocía, y los protagonistas son Gabriel Byrne, el actor americano, el que muy conocido, por ejemplo, por la serie In Treatment, y esta actriz francesa maravillosa que se me acaba de olvidar el nombre, Isabelle Huppert. Una película maravillosa. Ella es una reportera de guerra y él es, no me acuerdo qué. Es una película sobre cómo, a pesar de la mejor voluntad y de todo el amor y de toda la bondad, la comunicación humana es muy difícil entre amantes, entre padres e hijos, dentro de la familia y en general. Es muy bonito, una película muy hermosa. Y luego recomendaría un libro. Esta película se puede ver desde Canadá también, entrando en plataformas digitales en las que pagando un poquito, Netflix, esas cosas, como se llaman, Filmin en España. Y también voy a recomendar un libro que se puede pedir desde cualquier rincón del mundo, que se llama Romper el consenso y se subtitula La izquierda radical en la transición española, escrito por Gonzalo Wilhelmi. Este libro habla de los movimientos sociales en la transición, es decir, el movimiento obrero, el movimiento vecinal, el movimiento estudiantil y el nacimiento del movimiento feminista, antimilitarista
o por la libertad sexual. En el nacimiento en España, que sucede en este momento, y el movimiento ecologista. Y también habla de los partidos a la izquierda del PC, de los partidos que estaban por la ruptura democrática, que estaban por juzgar la dictadura, no amnistiarla, por plantearse qué modelo económico sería el más adecuado sin aceptar el capitalismo porque sí. Y se planteaban también la necesidad de un referéndum sobre la forma de Estado, sin aceptar al rey porque sí, también. En fin, que es un libro que está muy bien, que habla de aspectos poco tratados en la literatura sobre la transición. Oh, qué bueno. 3 recomendaciones: concierto, película y libro para estos días. Luis Pastor, El amor es más fuerte que las bombas, y Romper el consenso, de Gonzalo Wilhelmi, en la editorial Siglo XXI. Qué bueno. Alberto San Juan. Alberto, te agradezco muchísimo. Estoy súper contento, estoy encantado con esta llamada semanal, de verdad, me hace muchísima ilusión, te lo agradezco muchísimo. Joder, pues, y sé que además es compartido por los miembros de la Resistencia, por los oyentes, que están súper felices. O sea, he visto que además había mucho interés ayer, después de lo de la obra de teatro, para hablar contigo. Bueno, pues muchas gracias a ti y a todos. Un abrazo fuerte. Adiós, Alberto. Venga, adelante, chao. Bueno, pues como digo, esta representación ha tenido una notable repercusión mediática y nos lo encontramos también en la portada de algún diario, como en el periódico La Razón, con este Alberto San Juan representa la obra del Gora Eta, pero me estaba llamando la atención los mensajes que estabais enviando, porque en efecto muchos colocáis el foco sobre algo que es bastante claro. Con Alberto San Juan no se han atrevido. Es verdad que han sido muy listos, porque como dice Rojo Cabreado, dice, es que a la representación de ayer no tuvieron huevos de enviar a la policía, porque estaban preparados, abogados, Amnistía Internacional, cámaras de televisión. Y es verdad, como dice Hardy Useful, dice Alberto San Juan que no es valiente, pero tiene determinación, y le agradecemos además esa determinación por la que la hippie muestra en Twitter su amor absoluto. ahora le pasamos la esta. Alberto San Juan no tiene Twitter, no puede seguir vuestros mensajes, pero sí tienen en el Teatro del Barrio, que es @teatrobarrio, y supongo que a través de ese Twitter, pues si no el mismo, pero yo se los cuento también, no pasa nada, así que la hippie, yo le transmito tu mensaje de amor absoluto. Igual te busco un lío familiar ahí, en ese momento está tu marido escuchando, tu pareja, tu novia o tu novio, quien sea. Bueno, pero como os podéis imaginar, este no es en todo caso el tema central de las portadas de los periódicos, porque estamos viviendo un momento muy sensible en lo político en este país, con una enorme convulsión, y nos lo encontramos en la portada de La Razón. En las últimas horas ha sido especialmente intenso para el Partido Socialista, porque hemos visto la marcha de Carme Chacón. Sabéis que después de 16 años anunció ayer en el Congreso de los Diputados que abandonaba la vida parlamentaria. Decía, no dejo la política, estaré en política, seguiré en política, vinculada, se puede hacer política desde muchos lugares, pero abandono la vida parlamentaria. Hay quien ha creído ver en esto un golpe, como se le asestaba un golpe a las últimas decisiones de Pedro Sánchez y su entorno sobre las primarias, sobre este proceso que hemos vivido de 4 meses de negociaciones, en cierta forma de teatralización, y entre sus palabras se podía deducir que había algo más que una decisión personal, y ella misma aludía a una decisión política que no especificaba. Los motivos se entenderán que detrás de una decisión como esta son muchos, son motivos políticos, pero no son relevantes. Lo relevante es que mi compromiso político sigue intacto, mis compromisos con los valores y los principios del socialismo más fuertes que nunca, y por lo tanto no solo seguiré haciendo política, sino que estoy a disposición de mis compañeros y compañeras durante esta campaña electoral y cuando me necesiten.
Dice el periódico La Razón que la exministra de Defensa se despidió del líder del PSOE con una llamada el martes a las 12 de la noche, que la falta de apoyos en el PSC y su incierto futuro en Ferraz están detrás de los motivos políticos de la catalana, que Meritxell Batet iría de número 1 por Barcelona, lo que junto a la marcha de Irene Lozano abre huecos en Madrid, y que la andaluza busca que Madina esté entre los primeros puestos y situar a una mujer afín como número 2. Porque dice: la marcha de Chacón precipita la guerra Sánchez-Díaz por las listas. Interpreta el periódico La Razón. Ahora le vamos a preguntar por esto a Susana Díaz, porque también el periódico El País lo lleva en portada. La salida de Chacón y de Irene Lozano pone en aprietos a Pedro Sánchez. Dice el periódico El País en su portada: su decisión crea un obstáculo imprevisto al PSOE en el arranque de la nueva campaña electoral. Vamos a ver, yo sospecho que la información de Carme Chacón, y es una intuición, no tengo información al respecto, pero siendo que es una intuición, os digo, que tiene más que ver, más que con lo personal, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Llevamos 4 meses en los que Pedro Sánchez ha estirado los plazos todo lo posible, con lo cual ha conseguido evitar uno de los mayores impedimentos para su supervivencia, que es que se presente un candidato alternativo dentro del Partido Socialista y que dispute con él tanto la Secretaría General del Partido Socialista como la candidatura a la presidencia del Gobierno. Habiendo estirado el plazo de la negociación tanto como lo ha estirado, ahora, si hacen primarias, van a ser unas primarias con poquísimas, pero poquísimas garantías, porque van a tener que rehacer el reglamento de primarias, de manera que antes había unos plazos que pues te daban unas ciertas garantías si te querías presentar para competir por la candidatura a las elecciones. Por ejemplo, tenías 45 días para recorrerte el país por las federaciones, las agrupaciones. Para recoger firmas tenías un plazo muy amplio. Bueno, todo eso va a ser recortado prácticamente a 48 horas. Imaginaos qué candidato se va a meter en eso. Por eso decía antes, más que unas primarias suenan a una emboscada. Y en esto hay una enorme polémica dentro del Partido Socialista, y creo que algo ha tenido que ver la decisión de Carme Chacón con todo este movimiento de procedimientos, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Respecto a las listas, si quedan huecos o no para Eduardo Madina, es complicado porque las listas son cremallera. Tiene que haber un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y de momento quienes han salido han sido Chacón e Irene Lozano, 2 mujeres, ¿no? De manera que el movimiento en las listas, veremos a ver cómo se puede suplir, pero no lo sé. El caso es que todas las voces están apuntando, los focos están mirando también a Eduardo Madina, así que probablemente el Partido Socialista se vea forzado a tomar una decisión y acogerle frente a aquella decisión tan injusta que supuso llevarle al fondo de las listas y que terminase finalmente quedándose fuera. Dice el periódico ABC en su portada: espantada en las listas de Pedro Sánchez. El abandono de Chacón y Lozano aflora el malestar en el PSOE por la debilidad de su candidato y su papel tras el 20 de diciembre, dice el periódico ABC. Y también nos lo encontramos en la portada de La Vanguardia, en la portada también del periódico El Mundo. Dice: las listas del 26J reavivan las tensiones internas en el Partido Socialista. Radiocable.com. Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atender esta llamada, porque sabemos que hoy y mañana habrá muchas miradas puestas sobre su persona. Yo tengo numerosas preguntas, pero es que ha sucedido en las últimas 48 horas acontecimientos muy importantes en la vida interna del Partido Socialista. La salida de Carme Chacón de la vida parlamentaria después de 16 años, ella lo ha atribuido a motivos políticos. A mí me gustaría pedirle una valoración sobre esto. Bueno, la verdad es que yo la primera información la tuve por la prensa y me considero una buena amiga de ella. Le tengo un cariño enorme, pero ha sido muy discreta y no pude mantener una conversación hasta ayer por la tarde. Y yo creo que, bueno, que ella tiene un enorme capital político y esté o no esté en el Parlamento va a ser una persona que va a contribuir mucho al PSOE. Pero la verdad que tuve esa misma sorpresa que tuvisteis muchos de vosotros cuando lo leí por la mañana en la prensa
catalana, ¿no? Y es una decisión que respeto, y yo sé que ella es una mujer comprometida y que donde esté va a trabajar y mucho. Irene Lozano también. No deja la política, ella lo que deja es exclusivamente su vida parlamentaria, y quien la conoce sabe que es muy difícil que el gusanillo del compromiso político no lo ejerza. En las últimas horas hemos visto también a Irene Lozano renunciando a ir en las listas. Que esto ocurra a 24 horas del Comité Federal significa algo dentro del PSOE. Bueno, es lo normal, ¿eh? Estamos en el proceso previo a la elaboración de listas, que el pistoletazo se da en el mismo Comité Federal, y es normal que cada uno manifieste su voluntad o no de formar parte de las candidaturas. Yo creo que es el momento adecuado ahora, y eso lo tendremos los próximos días. Imagino yo que será así. ¿No significa que le pasa algo al PSOE? No, esto es lo natural, siempre ha pasado, ¿eh? Si uno se va a las elecciones del 20 de diciembre, también hubo compañeros que después de muchos años en la vida parlamentaria pues decidieron no volver a concurrir. Esto ahora sí es lo normal, quizás si fuera en medio de una legislatura no. Lo que pasa es que es verdad que no estamos en un momento tampoco normal. Si vamos a repetir elecciones por primera vez en la democracia, vamos a repetir elecciones en un plazo de 4 meses. Y claro, eso en la vida pública española no es algo que haya sucedido antes. Y nos parece extraordinario por circunstancias que se producen siempre en la elaboración de las candidaturas por los partidos políticos. En esta renovación de las listas que va a tener que efectuar el Partido Socialista, le hemos oído decir en las últimas horas que el PSOE no puede prescindir del talento y de la capacidad de una persona como Eduardo Madina. Es que lo creo. Igual que creo que esta generación, ahora que estamos al frente de los partidos, nos queda mucho que aprender de quienes hicieron la transición, muchísimo. Nos falta la generosidad, la altura de mira y que pusieron en un momento difícil para España quienes hicieron la transición. Pues cuando existe gente del capital político, de la formación, del talento, de la generosidad y del reconocimiento social, como lo tiene Eduardo Madina, no puedes prescindir de ello, claro que no. Es decir, no existen muchas personas en estos momentos que gocen del reconocimiento interno y externo de los partidos. Y Eduardo es de esos que se le quiere dentro del PSOE, pero que se le quiere también, y creo que igual o más, fuera del Partido Socialista. Y en un momento donde hay que prestigiar la política y rodearse de los mejores, hay que contar sin ninguna duda con gente del perfil y del capital de Eduardo Madina. ¿Fue algo injusto el PSOE con él en la anterior convocatoria electoral, en la posición que le colocó en las listas? Mire, fue un proceso que no fue fácil. No fue fácil porque era la primera vez que el PSOE concurría con un horizonte de varios partidos nuevos en el arco parlamentario, y bueno, creo que era evidente que hubo algunas tensiones en la elaboración de esas candidaturas. Y evidentemente yo soy de las que voy a ayudar, voy a colaborar, porque no quiero que Eduardo no esté dentro del Parlamento. Y entonces creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, pero no solo por Eduardo, sino para que el PSOE gane las elecciones. Si el PSOE quiere gobernar en España, tiene que ganar. Eso se ha visto ya en estos últimos meses. Y entonces ahí arrimaremos el hombro, porque creo que es bueno que ganemos las elecciones para este país, es bueno para el PSOE, y además de ganar las elecciones, que contemos con los mejores dentro del grupo parlamentario socialista. Pero escuchándola pareciera que no le ocurre nada al Partido Socialista, que no ocurre nada dentro del Partido Socialista, y sin embargo usted misma dijo esta misma semana que el PSOE tenía que hacer algo de autocrítica. ¿En qué cree que se han equivocado? Pero incluso me la aplico yo misma, ¿eh? Y mira, a mí me gusta ganar las elecciones. Me gusta ganar las elecciones porque es el reconocimiento de los ciudadanos a tu trabajo. Y llevo al frente de la Secretaría General del PSOE de Andalucía pues poco más de 2 años. He afrontado 4 elecciones consecutivas donde el PSOE ha vuelto a ganar, después de un tiempo en el que en Andalucía también había perdido las elecciones generales, las autonómicas, y yo sé que para que los ciudadanos te devuelvan su confianza, tú tienes que hacer autocrítica de aquello que no has hecho bien, y si todo lo hubiéramos hecho bien, hubiéramos ganado las últimas elecciones, ¿no? Eso es evidente, y creo que lo que dije en aquel Comité Federal fue al final público y notorio porque salió a través de un medio de comunicación, y yo mantengo aquello que dije, ¿no? Dicho esto, no podemos mirar al ombligo y hay que mirar para adelante y saber que España necesita un PSOE ganador, un PSOE fuerte, y desde Andalucía y yo como secretaria general pues vamos a arrimar el hombro, vamos a ayudar, porque es muy difícil, si no, que un partido con 90 escaños, en un partido de izquierda con 90 escaños
en un Parlamento con mayoría de derecha pueda formar gobierno, y eso se ha visto. Entonces el PSOE tiene que ganar, no hay otra. ¿A Susana Díaz le gustaba el pacto con Ciudadanos? Bueno, yo tuve un pacto con Ciudadanos de investidura y me fue bien. Pude formar gobierno y creo que en este tiempo una de las cosas que ha tenido Andalucía ha sido estabilidad política, y datos como el del día de ayer de la EPA son fruto además de esa estabilidad política, de esa seguridad y confianza que hay en Andalucía, y lo que hay en Andalucía pues evidentemente que quiero que esa estabilidad también la tenga el resto de España, pero claro, hay que sumar, por eso el PSOE tiene que ganar. ¿Le gustaba entonces ese pacto? Bueno, no es que me gustara o me dejara de gustar, le digo que a mí me ha ido bien el acuerdo de investidura en Andalucía. Mire, yo lo que quiero es que España tenga un gobierno socialista, y quiero que tenga un gobierno con sensibilidad, que deje atrás 4 años de mucho sufrimiento y de mucha crueldad con los ciudadanos, ¿no? Y para eso el PSOE tiene que ganar. Y una vez que se gane, pues en función del dato que nos den las urnas, pues será posible con un acuerdo de investidura o será necesario un acuerdo de gobierno. Pero bueno, yo no me adelanto a eso. Ahora creo que tiene que salir a ganar. Algunos quieren ganarle al PSOE, yo quiero que el PSOE gane las elecciones. Esa es la diferencia. Una de las asignaturas pendientes en este país, en esa gran transformación que se está viviendo con la irrupción de nuevos partidos políticos, pero una de las asignaturas pendientes y uno de los puntos de fricción entre los partidos políticos en esos pactos, en esas negociaciones, ha sido el modelo territorial. Hay quien dice que la posición de Susana Díaz es conservadora en ese debate. ¿Lo es? Bueno, de mí que se han dicho tantas cosas, no es la primera vez, Fernando. No es la primera vez, y quizás a veces cuando uno es prudente y guarda silencio, pues da juego a que el silencio se interprete de muchas maneras. Mire, yo lo que quiero para mi país es que haya un proyecto atractivo, un proyecto inclusivo, solidario, de futuro, que sea tan atractivo que nadie quiera marcharse de España. Eso es lo que deseo. Y la historia reciente de este país nos dice que cuanto menos tensiones territoriales ha habido ha sido cuando hemos gobernado los socialistas. Y eso es por un respeto a la diversidad de nuestro país, a la pluralidad y al mismo tiempo también garantizando la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos. Y eso no creo que sea conservador, al contrario. Creo que las sociedades más avanzadas son las sociedades que eliminan muros, eliminan barreras, abren fronteras, y de eso este país necesita, bueno, y Europa también, y Europa también necesita bastante. Bueno, el caso es que mañana se va a celebrar el Comité Federal. No le voy a preguntar por lo que allí va a acontecer, porque sospecho que, bueno, lo que tenga que ocurrir ocurrirá dentro del Comité Federal, pero... Además me ha llamado, perdona que te interrumpa, Fernando, me ha llamado la atención eso de conservadora. Siempre han dicho que era muy de izquierda. Bueno, hay un debate permanente sobre el espacio ideológico que ocupa cada miembro del PSOE. No creo que le sorprenda mucho Andalucía en el ámbito territorial, además, si algo la caracteriza es por ser fiel de la balanza. Siempre buscando el acuerdo, el entendimiento, el diálogo. Y el último ejemplo que hemos tenido hace 2 semanas ha sido con el tema del déficit y con la discusión con el Gobierno de España, en el que de nuevo yo como presidente de Andalucía he intentado eso, siendo capaz de tender el puentes y diálogo a todas las comunidades autónomas. He hablado con algunos presidentes y algunos se sorprendían, como el caso del presidente de Cataluña, en una conversación cordial, compartiendo además la defensa del estado del bienestar, y le dije además al presidente del Gobierno de España, a Rajoy, que lo que tenía que hacer era eso, abrir el diálogo entre territorios, y esa es mi manera de entender el papel de Andalucía en el conjunto del país. Lo que quería sobre todo es que no hubiera recortes. Lo que defendía era no a los recortes, y en ese espacio encontré el apoyo de muchos presidentes, y muchos presidentes encontraron también mi apoyo, evidentemente. Le decía que se va a celebrar ahora el Comité Federal mañana, y una de las cosas que parece que van a salir de ese Comité Federal es que se van a celebrar primarias, así lo ha anunciado el propio Pedro Sánchez. A mí no me salen las cuentas, van a tener que rehacer el reglamento porque los tiempos no salen. En el caso de que haya primarias, ¿Susana Díaz se presentaría con esos márgenes, con esos tiempos? No, yo ya he dicho con claridad que yo estoy centrada en Andalucía. Llevo demasiado tiempo contestando ya la misma pregunta, pero porque me la preguntan los periodistas fundamentalmente, pero creo que ha quedado claro que mi compromiso está en Andalucía y que yo ahora mismo solo estoy pensando en mi gestión, a la que le estoy poniendo todo el tesón y el trabajo para que Andalucía abra los mejores años de esta tierra. Y es lo único que estoy pensando, no estoy pensando en otra cosa en estos momentos.
Estamos en un momento tan inquietante, tan complejo. Se puede ayudar mucho a España desde Andalucía, y eso es lo que he hecho desde el primer día al frente de la presidencia del gobierno andaluz. Y en ese contexto en el que nos vamos a encontrar con unas nuevas elecciones el día 26 de junio, yo le voy a preguntar si se vuelve a repetir el resultado electoral con los márgenes que sean. Usted, si tuviera que decidir y pudiera decidir entre pactar con Podemos y gobernar si es que dieran las sumas, o pactar con Ciudadanos y gobernar si es que dieran las sumas, ¿con quién pactaría? Con los ciudadanos, porque solo contemplo ganar. Y quien esté pensando ahora mismo en pactar es que no cree que pueda ganar. Y yo estoy convencida de que el PSOE puede ganar el 26 de junio. No tengo ninguna duda. Creo que los ciudadanos en este país han tomado nota de lo que ha pasado, de quién ha tenido generosidad y quién ha estado en el tacticismo, en el teatro, en el postureo. Y llegado a este punto, lo que tiene que hacer el PSOE es ganar el 26 de junio. Y para eso me voy a dejar la piel, para ayudar a que mi partido gane, porque este país lo necesita y le hace falta. Bueno, Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Un abrazo enorme y gracias. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Radiocable.com. Antes de seguir, tenemos que dar cuenta de una noticia que se ha producido de última hora. Justamente cuando estábamos comenzando el programa, estábamos esperando a ver si había algo más de información, pero veo que están conectando los medios de comunicación internacionales. Parece ser que se han producido 2 explosiones en el aeropuerto. Situación de emergencia continua. Como os digo, informaciones muy confusas de las que venimos dando cuenta a lo largo de la mañana y que han obligado al programa a continuar, porque si hay un compromiso que habíamos adquirido nosotros con los oyentes es que ante situaciones como estas, este espacio que se genera en la cafetera de compañía, de solidaridad, de comunión en torno a las ideas, a la filosofía, a una forma de mirar al mundo desde el espíritu crítico, sin demagogia, sin precipitación. Mira, deciros que yo tengo una pequeña emisora musical local que normalmente no emito nada de noticias ni suelo conectar con ningún tipo de boletín informativo, pero voy corriendo ahora mismo hacia el estudio para conectar en directo con la cafetera. Pilar del Río, la presidenta de la Fundación José Saramago, una gran amiga de este programa. Pilar del Río, muy buenos días. Hola, buenos días. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Federico, muchísimas gracias por atender esta precipitada llamada, pero hay muchas personas que están acudiendo a nosotros, que se encuentran con mucho desasosiego de mundo tan complejo estamos fabricando. En estos momentos siempre sale a relucir la sociedad de conciencia, la sociedad de convivencia, ¿no? Estás escuchando La Cafetera y no estás solo. Yo, Fernando, somos una radio local del sur de Gran Canaria. Todos los días conectamos con tu programa y hoy seguimos con ustedes. No están solos. Por eso seguimos conectados, por eso hay algunas emisoras por FM que también se están incorporando a esta señal. Bueno, ya estáis en el aire y bueno, sigo aquí pendiente hasta que terminéis la emisión. Sigo acompañándoos, no me muevo de aquí. Muy buen trabajo, seguir así, enhorabuena. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Could be a man like me. Come and let you teach the soul of a man like me. How can I fall in love with a girl like you? From the moment that you smile, I saw your dreaming eyes, you defeated me. You're the singer and I cry. Well, what is the price for a man like me? Buenos días, cafetera. Solo os quería comentar rápidamente a ver si podéis hablar un poco de las pasadas elecciones, la primera vuelta en Austria. Yo soy también expatriado ahí y no, como habréis visto en las noticias probablemente la extrema derecha también ha arrasado aquí en Austria.
De todas formas, aquí hay segunda vuelta y, bueno, personalmente creo o quiero creer que los votantes de los partidos que no han pasado a segunda ronda probablemente irán más hacia el partido de los verdes, por así decirlo, que hacia esta extrema derecha. Pero de todas formas, solo quería que lo habláramos un poco porque se está reconfirmando que en toda Europa la extrema derecha está subiendo como la espuma. Por otro lado, muy rápidamente, decir que para el 26J, no sé si no se han dado cuenta o no se han querido dar, pero muchos de nosotros podremos votar. Y bueno, solo quiero decir que puede ser también una de las novedades para los resultados de las próximas elecciones. Gracias. Bueno, en esto depende, los plazos también para votar desde el extranjero son verdaderamente complicados, ¿no? Pero en fin, es verdad que puede haber sensibles modificaciones en el resultado electoral si la gente de fuera, ayer estuvo María repasando aquí los plazos de que la Marea Granate, de los que ha informado la Marea Granate, pero de nuevo vuelve ese escándalo sobre el voto rogado, la forma en la que se les está sustrayendo los votos a los ciudadanos que viven fuera. Bueno, escuchábamos a Susana Díaz y he visto que hay diferentes frases que habéis destacado. Mercedes Domenech destacaba, hubo tensiones en la elaboración de las listas, voy a ayudar, no quiero que Edu Madina se quede fuera del Parlamento. Yo creo que eso ha sido lo más intenso sobre lo que se ha manifestado Susana Díaz, esa posición, ese apoyo tan estrecho a la candidatura de Eduardo Madina para que vuelva a figurar en las listas y en una posición que le permita llegar al Congreso de los Diputados, porque como recuerda Ángel García, en esas palabras de Susana Díaz hay muchas cosas. Cuando dice, no fue un proceso fácil, hubo tensiones al formar las listas y las candidaturas. Bueno, el caso es que la vida parlamentaria ayer terminaba con una petición de formación de una comisión de investigación sobre el accidente del Albia. Hubo un enfrentamiento muy fuerte en el Congreso de los Diputados hasta el punto de que los familiares de las víctimas fueron expulsados del Congreso en un acto innecesario. Gente que no está obteniendo respaldo político, que se ha enfrentado en solitario a una gestión nefasta de los dos principales grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, en el caso del Albia. Y ayer todo esto se ilustró perfectamente en ese enfrentamiento que se produjo en el Congreso de los Diputados. El accidente de Angrois es otro caso en el que los recortes y la corrupción mataron a 81 personas y dejaron más de 140 heridos. Ustedes no nos van a dar a nosotros lecciones sobre el tema de las víctimas, de verdad, ni de accidentes ni de los terroristas con los que ustedes hoy se codean en muchas ocasiones, ¿verdad? Y se llevan a atribuirles y a personarse con ellos por el Parlamento Europeo. Señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille desde el escaño, no se le está escuchando absolutamente nada. Desalojen al público que está haciendo esos comentarios porque, como saben, no está permitido. Así que resulta que Rafael Hernando, desde el Partido Popular, aprovechó esa sesión parlamentaria para lanzar de nuevo unos ataques muy duros, acusando a Podemos de proximidad, de complacencia, casi de filoterrorismo, y la reacción, que no fue aceptada por Patxi López, se produjo finalmente a gritos de escaño a escaño. En fin, la imagen no fue nada edificante desde el principio hasta el final y que además concluyó con esa expulsión de los familiares de las víctimas de este accidente de tren, que lejos de gozar de toda la proximidad, de todo el soporte y el apoyo de la democracia española, de nuevo, una vez más, nos encontramos no solamente con una mala gestión durante el accidente, tras el accidente, sino con una desidia absoluta en el trato y en la protección a estos familiares. Perdona, Mary. Yo simplemente quería mencionarlo porque la verdad que ayer me sorprendió muchísimo y creo que es algo que deberíamos tener en cuenta, sobre todo el Partido Socialista, porque al final ayer hubo una escenificación, hubo, digamos, un teatro, ¿no?, político, pero al final el resultado fue que votaron en contra el Partido Popular y el Partido Socialista de que hubiera una comisión de investigación, y luego también
la teatralización que hubo cuando las propias víctimas estaban en el Congreso. Sí que es verdad que estaban gritando y es algo que no está permitido, pero creo que ahí la sensibilidad política brilló por su ausencia. Creo que ellos son víctimas. Además, como te comentaba ayer, considero que ha habido un silencio mediático increíble. Cuando pasó, todas las televisiones abrieron con tristeza, como debía ser, pero ahora han pasado meses, han pasado tiempo y ahora mismo no se consideran víctimas de primera necesidad. Entonces creo que deberíamos pensar sobre todo en el resultado de la votación y hacer una autocrítica y una crítica tanto mediática como política, porque esto son gente que son víctimas y deberían tener una consideración. Sí, este reproche que hace María, en el que tiene mucha razón, la forma en la que los medios de comunicación colocaron todos los focos cuando había imágenes, cuando había espectáculo, y la forma en la que han retirado todas las cámaras y esos mismos focos cuando lo que hay es sufrimiento, el sufrimiento de los familiares que están reclamando una investigación independiente, que se reabra, que haya una investigación política, una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas de aquellas personas que tomaron la decisión de no dotar de todos los mecanismos de seguridad a ese tramo de vía, y el saber por qué, y qué es lo que ha sucedido, y por qué los recortes han provocado y tienen estas consecuencias. Y si de esa comisión de investigación no se depuran responsabilidades, porque no las hay, porque no hay responsables, pues no pasaría nada. Pero que los partidos políticos se nieguen siquiera a abrir ese proceso de debate, puesto que, aunque solo sea por una cuestión pedagógica, si las cámaras van a ser disueltas la semana que viene, ¿no? Pero resulta un poco impúdico lo que ocurrió ayer. Y como impúdico resulta que no se ha recogido hoy en ninguna portada, en ningún medio de comunicación. Esto también refleja algo, muestra algo, nos enseña algo y también nos retrata cuál es el problema, qué es lo que le está ocurriendo, a los medios de comunicación. ¿Por qué se está produciendo esa gran distancia entre los ciudadanos y los medios de comunicación, ¿no? Es lo que nosotros diferenciamos entre la agenda setting, los grandes temas que marcan los medios de comunicación y que creen que son el asunto central de interés de los ciudadanos, y luego el interés real que tienen los ciudadanos porque se aborden otros temas, y nosotros a eso lo llamamos la agenda de la cafetera. Pasamos del lugar donde habita el ruido al lugar donde convive el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno. Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Llamadme loco, pero lo que yo creo es que evidentemente nosotros tenemos la obligación de contrastar la información como gente inteligente y ciudadanos informados, pero los medios tienen la obligación de darnos informaciones, por lo menos dentro de un contexto, aunque sea parcialmente ideológico, que se acerque lo más posible a la realidad. Lo que no puede ser es que tengamos que hacer una investigación de 6 meses para cada noticia que sale, para ver si es verdad o no es verdad, o cuán sesgada es la información que nos están dando. No me parece lógico. Soy Daniel, un abrazo, Fernando y María. Totalmente de acuerdo, Daniel. Yo creo que esa es una responsabilidad que no debe ser trasladada a los ciudadanos, ¿no? Que para eso existen
los medios de comunicación. También es cierto que yo creo que cada vez tenemos más activadas las alarmas y los mecanismos de alarma ante ciertas informaciones y ante la forma en la que lo tratan algunos medios de comunicación, ¿no? Por tanto, pero bueno, para eso hay un espacio aquí en el programa, a través de ese número de teléfono, el 627-002-002, con el WhatsApp del programa, donde podéis dejar notas de audio como esta, o utilizando el hashtag, hoy es @ Susana Díaz en la cafetera, a través del cual podéis enviarnos noticias que María va recogiendo a lo largo del programa para esta agenda alternativa de la cafetera, María. Sí, bueno, me vais a permitir que dentro de esta agenda de la cafetera vaya bebiendo agua, porque esto es un poco insufrible. Comenzamos con 2 noticias que, aun siendo internacionales, consideramos también que deben ser importantes para la agenda española. Y así nos lo decía Spice Carmelus, que nos decía: comentad esto mañana, por favor. Nos alertaba de algo que ayer también fue trending topic en Twitter, y no es para menos. Porque ayer, jueves, hubo al menos 27 muertos, entre ellos 3 niños, en un ataque a un hospital en Alepo. Una vergüenza que considero que debemos también denunciar aquí en la agenda de la cafetera. Porcentaje demasiado elevado. Con estas palabras, Ángel Trianero se refiere a la noticia de que el 86% de la población mundial no disfruta de una prensa libre. Así lo explicaba Infolibre, remitiéndose a un informe de Freedom House que advierte de que solo el 14% de la población mundial vive en lugares donde está garantizado este derecho de prensa libre, ¿no? Pero por otro lado, y mientras estamos sin gobierno, Bruselas nos da grandes toques de atención, y es que no es para menos, porque como nos decía Charo Chamizo, Bruselas da un ultimátum a España por la normativa de desahucios. Según informa El País, la Comisión Europea abre un procedimiento de infracción para que el Gobierno modifique la legislación sobre ejecuciones hipotecarias y cláusulas abusivas. Pero como hemos dicho, este no es el único toque de atención que nos han dando a España desde Bruselas. También da un ultimátum a España para que proteja Doñana. Esta noticia nos la habéis enviado varias personas, y es que la Comisión Europea ha dado 2 meses al gobierno español para que corrija el deterioro que producen la actividad turística y el regadío. Pero hemos dicho que estamos sin gobierno, y lo cierto es que, como dice Alicia Marea, tenemos un gobierno en funciones. Ella dice que es un gobierno en funciones para lo que les da la gana. ¿Por qué? Pues con esto se refiere Alicia a que el gobierno presiona para aprobar el TTIP canadiense. Un documento al que Público.es ha tenido acceso en exclusiva dice: prueba que el Ejecutivo en funciones trabaja para que el denominado CETA, que es este TTIP canadiense, pueda aplicarse a partir del 2017, aunque no ha obtenido ningún tipo de apoyo del Parlamento ni le ha pedido que se pronuncie al respecto. También fuera de nuestras fronteras algo se mueve, y es que este viernes Francia ha amanecido con más de 100 manifestantes detenidos tras la manifestación contra la reforma laboral que el Partido Socialista pretende implantar en el país. Y será el próximo martes, el martes de la próxima semana, cuando comience el debate de la reforma en el Parlamento. Y por último, quería recordaros, como ya os anticipé ayer, a los que vivís fuera de España, algunas fechas para poder votar el próximo 26 de junio. El próximo martes, 3 de mayo, se convocan las elecciones y el ruego del voto comenzaría el 4 de mayo. El envío de papeletas, si no hay impugnación, sería el 6 de junio y si hay impugnación, el 14 de junio. Podréis votar en las urnas o por correo. Estas son solo algunas fechas, pero podréis consultar toda la información en Marea Granate. Y por favor, también a los que estamos en España, a los que no tenemos plazos para votar y tenemos el colegio electoral a 2 pasos, os invito a votar. Lo que queráis, pero votad al menos por los que no puedan hacerlo. Prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como todos los viernes analizamos la forma en la que la prensa internacional se ha referido a nuestro país de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Toda la prensa extranjera se hace eco de que España tiene que repetir elecciones porque los políticos no han sido capaces de llegar a acuerdos,
pero se reparten las culpas, ¿no? No señalan a ninguno en concreto, ¿no? Sino a toda la clase política. Sí, la verdad es que en general se habla un poco de todos los políticos, ¿no? Así como aquí en España hay mucho el debate está bastante centralizado en quién pueda tener la culpa o si uno tiene más la culpa que otros. Fuera, en general, se señala que todos han fallado en este reto, ¿no? Que había bastante esperanza, bastante, digamos, la idea de que podía haber un cambio en España y que no han sido capaces de ponerse de acuerdo ninguno de los políticos. Quizá el único, Le Monde, sí que publicaba un artículo en que se centraba y ponía bastante el foco en los decepcionados con Podemos y centraba bastante, pues recogía varios testimonios de gente de Podemos que sí se manifestaba decepcionada por la forma en que el partido había llevado la negociación, pero en general la mayor parte de los medios extranjeros se refieren a la incapacidad en general de los políticos españoles. Y hay también un cierto aire de decepción, ¿no? Y de pesimismo, porque se advierte de que todo indica que el resultado del 26 de junio pueda ser muy parecido. Eso me ha llamado bastante la atención, es decir, todas las crónicas de los medios internacionales subrayan esto, ¿no? Es decir, es muy probable, o al menos según lo que indican todas las encuestas, que el resultado, si no idéntico, sea muy similar y deje un parlamento igual de fragmentado. El New York Times, incluso en un editorial, decía que podría ser hasta más complicado aún. Y claro, hay bastantes dudas. La BBC también decía, ¿y qué nos indica que estos políticos que no han sido capaces en estos 4 meses de ponerse de acuerdo lo van a hacer en julio? Es decir, hay bastante pesimismo y decepción, ¿no? Y eso puntualizan mucho. Dice, al final los partidos españoles no han llegado a acuerdo y van a tener o han preferido volver a repetir las elecciones, pero es muy probable que estén perdiendo el tiempo y que al final tengan que sentarse y que encontrar la manera de formar gobierno y de buscar un pacto. Los corresponsales sí parecían más críticos en Twitter que en sus propios medios. Bastante, sí. Es decir, en general en los medios se insinúa un poquito estas críticas, pero algunos corresponsales eran muy claros, ¿no? Josep Manola, que es de la radio y televisión austriaca, hablaba directamente de los egos, sobre todo de los egos de los líderes del PSOE, del PP y de Podemos. Y algún otro, como Henri de Laguerie, que es de Europe 1, decía que incluso después del 20D, pues los políticos españoles y en general, no solo del 20D, ¿no? Sino todo el fenómeno con Podemos, del 15M, habían acumulado un cierto capital, unas ciertas esperanzas de que podía haber un gobierno de cambio y que en estos 4 meses lo habían dilapidado, se lo habían cargado. Y también esta semana la prensa internacional hablaba de la visita de Obama a Europa y algún tema más, ¿no? La visita de Obama, sí, como ha estado aquí, ha sido siempre Obama. La verdad es que trae muchos titulares y copa mucha atención y muchos le han dedicado las portadas. Se han destacado incluso que ha lanzado un mensaje casi más europeísta que algunos mismos aquí en Europa, sobre todo con respecto al Brexit. Y luego el otro gran tema del que han hablado mucho ha sido el 30 aniversario de la catástrofe de Chernóbil, del accidente nuclear, que se señala claramente como el punto de inflexión en el que, en fin, la energía nuclear pasó a ser considerada como algo peligroso y ha habido muchos recuerdos y mucha información al respecto. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Un placer, como siempre. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Esta hora con información de último minuto. A esta hora en España el Hola, buenos días, Fernando y María. Os hablo desde Alemania. Yo también soy expatriado, llevo aquí ya unos cuantos añitos y me ha extrañado no escuchar a nadie decir que en el caso de que Izquierda Unida y Podemos no hagan confluencia, es muy probable que la gente que votara Izquierda Unida pero votara fuera de Madrid se piense realmente si merece la pena votar a Izquierda Unida, porque todos los votos que han ido fuera de Madrid por el tema de las circunscripciones han sido inútiles. Entonces, al margen de que la gente quiera hacer un voto realmente honesto, al margen del voto útil, como yo hice, pero claro, yo soy de Madrid, me pregunto qué pasaría. Creo que es una de las razones más importantes por las que debe haber confluencia. Bueno, un abrazo, hasta luego. Buenos días, María. Buenos días, Fernando. Me ha sorprendido muchísimo que Susana Díaz, una mujer que gobierna una comunidad como Andalucía, viva tan ajena a la realidad. Y digo esto porque ha repetido muchas veces durante la entrevista que el PSOE tiene que ganar las elecciones. No le queda otra.
¿cómo puede pensar, después de lo acontecido en estos 4 meses y del resultado que tuvieron en las últimas elecciones, que el PSOE puede ganar? ¿En qué realidad vive? Buenos días, Resistencia, Fernando, María. O sea, se marchan Irene Lozano y Carmen Chacón. Dicen que es miedo escénico. ¿No será más bien que hay miedo a formar parte de un partido que se va a pegar un buen batacazo el 26 de junio? Porque yo creo que todo apunta a eso, dada la indefinición en la que se encuentra esta formación. Feliz fin de semana a todos, un abrazo. Bueno, mensajes en el 627-002-002. Alguien me decía, tendríamos que poner más mensajes durante el programa. Tiene una doble complicación. En primer lugar, que respecto a nuestra emisión hay unos desfases de en torno a 1 y 2 minutos dependiendo del momento en el que os hayáis conectado. Es decir, vosotros vais 2 minutos por detrás de lo que nosotros estamos diciendo. Con lo cual, cuando llega aquí el mensaje, con frecuencia el tema sobre el que dejáis el mensaje ya ha pasado. Estamos en otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, si estamos en la agenda alternativa y habéis dejado mensajes sobre la entrevista de Susana Díaz, pues es difícil que los podamos encajar. Y además la gente, con bastante criterio y como es lógico, espera a que terminen los temas para poder hablar de ellos, para escucharlos en su integridad, ¿no? Por lo tanto, el mensaje llega con ese pequeño desfase, y entre que la gente lo piensa y lo graba y lo envía, y que yo pueda escucharlo, porque esa es otra. Yo estoy haciendo el programa mientras tanto y obviamente no puedo estar mirando. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas personas envían mensajes tanto en texto como en audio de cosas que no están relacionadas. Por ejemplo, hay muchos mensajes de hola, me llamo Antonio, yo también soy de la Resistencia, y que llegan durante el programa. Así que cuando yo voy a lanzar algún mensaje, intento preescuchar por lo menos unos segunditos al principio para ver si está relacionado con el tema que hemos tratado hoy, porque hay gente que deja mensajes sobre el programa de ayer, por ejemplo. Así que es de una complicación notable. A mí me encantaría, y creo que además sería muy bueno para este programa, que también vayamos creando una dinámica. Enviéis mensajes de audio rápidamente sobre el tema que estamos escuchando, y que los mensajes que no estén relacionados con lo que estamos conversando, con el tema del día, los dejéis para después del programa, de manera que así sí los puedo recopilar y los podemos meter ya mañana, seleccionarlos, prepararlos y demás, ¿no? Pero, como digo, es un poco la explicación a lo que ocurre durante el programa, porque hay que pensar que mientras tanto estoy leyendo los mensajes en Twitter, poniendo las músicas. Ahora, por ejemplo, se está acabando la música, tengo que ir a los archivos de la música, darle para atrás, en fin, que tiene unas pequeñas complejidades que hacen difícil ir lanzando los mensajes e irlos comentando, ¿no? Agradezco mucho, por ejemplo, cuando enviáis los mensajes de WhatsApp, que pongáis 3 líneas en texto sobre lo que va el mensaje de audio. ¿Por qué? Porque eso me permite ver, esto va sobre Susana Díaz, lo pongo junto a la entrevista de Susana Díaz, esto va sobre tal, lo pongo en el tal. Pero sí os pido que el WhatsApp no lo utilicéis para enviar mensajes de texto. Para eso ya tenemos Twitter, el chat del programa, en fin, hay otros mecanismos. Porque es que si no llegan un montón de mensajes y es muy difícil ir separando. Este tiene audio, este no, tiene pequeñas complicaciones, ¿no? Pero en la medida que creemos un hábito y sí podemos, y creo que sería muy bueno además para el programa también, sí podemos ir lanzándolos durante la emisión, porque eso nos permitiría ir entre todos comentando las cosas que están ocurriendo, ¿no? Bueno, por último, antes de que nos marchemos, hoy es viernes, tengo unos amigos de una ONG que se llama Amigos de los Mayores, que organizan a lo largo de la jornada de hoy diferentes instalaciones en la calle donde van a escenificar la soledad en la que viven los mayores. Porque han puesto en marcha un proyecto fantástico que se llama Grandes Vecinos, grandesvecinos.org, para recuperar un poco la solidaridad de barrio, que la hemos perdido, ¿no? Los mayores dicen, es que prácticamente ya no conozco ni siquiera a mis vecinos, ni siquiera para pedirles sal, ¿no? Así que han puesto en marcha un proyecto para que vecinos que están solos, vecinos mayores, por ejemplo, puedan ponerse en contacto con personas jóvenes que a lo mejor viven solas también, que tienen tiempo libre y pueden decir, pues mira, yo te voy a ayudar a subir las bolsas cuando vuelvas todos los días de la compra, a cambio, pues tú me das un poquito de charla o me ayudas con las recetas de la cocina, en fin, solidaridad vecinal, recuperar un poco la vida de barrio. Nos pidieron ayuda para esto, para hacer un audio que expresa en algo lo que ocurre. Ya no es como antes. No conozco a mi vecino ni para pedirle sal.
Amigos de los Mayores lanza el proyecto Grandes Vecinos para recuperar la solidaridad vecinal. Entra en la web grandesvecinos.org o llámanos al teléfono 913599305 y participa. Porque grandes vecinos hacen grandes barrios. 913599305. Así que si tenéis familiares, amigos, mayores que vivan en los barrios, tenéis esa página web para poner en contacto a gente que tiene posibilidad de disponer de su tiempo y que quiere ayudar, quiere participar en este gran proyecto de solidaridad para recuperar los lazos entre los barrios, los lazos entre las personas en los barrios. Y tenéis toda la información en grandesvecinos.org. Y ahora sí, ya nos marchamos. Disfrutad del fin de semana. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Ayer os lo dije en Telegram. De verdad, estamos absolutamente maravillados por el efecto que está teniendo. En el grupo de Telegram ya somos más de 2.000 personas y entonces nos vamos intercambiando, vamos enviando mensajes, adelantando un poco los contenidos y estamos construyendo entre todos, entre vosotros, miembros de la Resistencia, algo muy grande, muy importante, pero lo estamos haciendo en pequeñito, en silencio, por debajo, por el subsuelo, así que tiene mucha gracia. Muchísimas gracias a todos por esconderos ahí en ese bosque de Sherwood. Adiós, nos vamos, hasta el lunes. Adiós, Mary. Buen fin de semana. Descansa, tómate Descansaré. un vaso de leche con Sobre todo miel. descansaré la voz. Se lo vas a pegar a Miguel y vamos a tener a Miguel Sí, en va a cero. ser el próximo. Eso está cantadísimo, Sí. vamos. Ya sabes que el germen cero, el portador número 0 fue el pequeño Fer. Sí. ¿Sabes? Bueno, y menos mal que el virus no se transmite por oyentes, que si no... Bueno, de sería una plaga. momento aquí en el búnker de la cafetera vamos a ir regenerando ese virus para ir haciéndolo más fuerte. Sí. Tenemos que acabar con la población mundial más tarde o más temprano y estamos aquí incubándolo en este laboratorio clandestino. Bueno, Mary, pásalo muy bien. Igualmente. Adiós, muchísimas gracias a todos, que lo paséis muy bien. Sergio, Zonku, Belán, Antonio Cabrera, Patricia Calvo, Rojo Cabreado, Dusaf, tantos y tantos amigos, Hardy Useful, que formáis parte de la Resistencia. Cuidaos, pasadlo bien. Dice a Niuska que le están dando ganas de pedirse el día libre. Sí, a mí me pasa igual a Niuska. Adiós, un beso.